Si esta guerra acaba hoy mejor que mañana o mañana mejor que pasado mañana, esa será la medida menos onerosa y que más vidas salva para poder hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de esta guerra ilegal. En fin, es que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. Sánchez, muy enfadado, dice, con la guerra y sus consecuencias. Vamos a tratar de ordenar las medidas anunciadas en este primer paquete del Gobierno para que ciudadanos y empresas hagan frente a la subida de precios del combustible. Este paquete le va a costar a nuestras arcas públicas 5.000 millones de euros. Empezamos por las medidas destinadas a todos los españoles por igual, se dediquen a lo que se dediquen y tengan los ingresos que tengan. Son estas. Desde el domingo, repostar será más barato. El Gobierno rebaja el IVA de los combustibles del 21 al 10% y también reduce al mínimo el impuesto sobre hidrocarburos. Todo esto se traducirá en un ahorro de 29 céntimos por litro de gasolina y 23 céntimos por litro de diésel. En total, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. También será más barata la factura de la luz, unos 6 euros de media. Vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad en un 60%. Son 3 las medidas: la rebaja del IVA al 10%, la reducción del impuesto especial sobre la electricidad al mínimo que permite Europa y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, que se aplicaba sobre las empresas pero terminaba repercutiendo en la factura. El gas natural, la leña o los pellets también reducen su IVA al 10% y además se congela el precio máximo para la bombona de butano y la de propano. Entre las medidas fiscales se incluyen deducciones en el IRPF por instalar placas solares, puntos de recarga para coches eléctricos o bombas de calor. Y no es la primera vez, también habrá desgravaciones a la compra de vehículos eléctricos y para las reformas que mejoren la eficiencia energética en el hogar. 2 ejemplos de un modelo energético por el que Sánchez cree que España está mejor preparada para esta crisis. Con las energías limpias siendo la vanguardia de esa transformación energética. Si el decreto recibe luz verde en el Congreso, las medidas estarían vigentes al menos hasta junio, cuando el Gobierno valorará si es necesario mantenerlas. De esta bajada de impuestos que acabamos de contar se beneficiarán, como el resto de los españoles, los profesionales de los sectores más castigados por la guerra, pero ellos tendrán un extra. Transportistas, ganaderos, pescadores, agricultores que dependen del combustible para trabajar recibirán una ayuda directa de 20 céntimos por litro repostado. Y no es la única novedad, el Gobierno incluye también 500 millones para la adquisición de fertilizantes, una de las materias primas que más se ha encarecido. El sector del campo cree que es insuficiente si la guerra no termina pronto. Si no es así y esta crisis se prolonga en el tiempo, serían imprescindibles medidas adicionales. En esa línea insisten con el descuento directo de 20 céntimos, que a los profesionales les parece que se queda corto. Si continúa subiendo, no serán ni mucho menos suficientes. Al cabo de 8 horas de trabajar, con estas medidas que se aplican, estaremos hablando de un ahorro, no llegará a 30 euros. Para los pescadores, además del descuento del gasóleo, se destinan 25 millones de euros en ayudas y se eliminan las tasas sobre el pescado fresco en los puertos. Se han implantado muy tarde. Hay países ribereños con nosotros, como Francia, Portugal, Italia, que ya hace una semana y media que han actuado. Para las industrias que más energía consumen, las electrointensivas, se bonifica hasta el 80% los peajes eléctricos. ¿Y cómo controlar que nadie se aprovecha de las ayudas? La CNMC aumentará su capacidad para supervisar precios y márgenes empresariales y sancionar si es necesario. Así que hemos visto medidas para toda la población, medida extra para profesionales y, Javier Gutiérrez, protección también para colectivos vulnerables. Sí, Pepa, esa pata del plan es muy importante. Es una especie de escudo social que va a abarcar todo el año 2026. Desde el domingo vuelve a estar prohibido el corte de suministros a personas vulnerables. Se extienden hasta final de año los descuentos del bono social eléctrico y aumenta, aquí lo vemos, hasta en 50 euros la ayuda mínima del bono social térmico para pagar la calefacción o el agua caliente. Y algo más, las empresas que reciban ayudas no podrán despedir a trabajadores si la causa es la crisis o las pérdidas derivadas de la guerra.
Todas estas ayudas van en uno de los decretos aprobados hoy por el Gobierno, pero el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo Real Decreto con medidas de protección de los alquileres en este momento de crisis. Lo reclamaba la parte de Sumar del Ejecutivo. Ha habido mucha tensión, enseguida les contamos los detalles, pero antes de nada, Javier, ¿en qué consiste esa protección? Pues en este caso, Pepa, son medidas de vivienda y exclusivamente sobre vivienda. Aquí se incluye la prórroga automática de contratos de alquiler para este año y también para el siguiente. Y si toca la renovación del contrato, el casero no podrá subir el precio más de un 2%. ¿Cuándo entra en vigor? Pues también este domingo y el Gobierno tiene 30 días para convalidarlo. ¿Pero qué pasa si decae el decreto en el Congreso? Bueno, las medidas se aplican desde el domingo y duran lo que dure este decreto. Pues un gobierno y dos decretos, podría titularse la mañana que se ha vivido en Moncloa. Los de Sumar se negaban a entrar al Consejo de Ministros si no le garantizaban que se incluía en el decreto esa protección que acabamos de contar para los alquileres. Los socialistas sostenían que no habría mayoría para aprobarlo después en el Congreso de los Diputados. El tira y afloja se resolvió con dos decretos. A las 9 de la mañana los ministros se daban cita en Moncloa, pero antes de entrar los de Sumar se plantaban. Nos hemos encontrado con un Real Decreto que no es lo que llevábamos negociando toda la semana. El decreto no recogía las medidas de vivienda que ya habían generado tensiones. ¿Medidas de vivienda en el decreto del viernes? Seguro. Seguro, dice la ministra Marta García. No tan seguro, diría yo. In extremis, para desencallarlo, reuniones paralelas a varios niveles. Sánchez con Díaz, Montero con Urtasun y Cuerpo con Bustinduy. La parte socialista pues es empático y receptivo, poner en valor la capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo de este Gobierno. Hasta que han dado con la solución, un decreto solo para vivienda. Después Sánchez le quitaba hierro. Tenemos consejos de ministros que duran más, otros duran menos, ya está. O sea, es que creo que, en fin, entiendo que pues el salseo pues es interesante. Pero Sumar se apunta al tanto. Hemos dado una pelea muy importante. Desde una posición de mucha firmeza de Sumar en la defensa de sus propuestas. El PSOE cree que la propuesta de Sumar, la de los márgenes empresariales, no espantará a Junts y PNV, pero meter vivienda sí tumbaría el decreto. Hay grupos políticos que habitualmente votan con el Gobierno que no quieren o que no veían la redacción de ese tipo de medidas. Veremos con el tiempo el desgaste que tiene ese choque inédito al que de momento la coalición ha conseguido sobreponerse. De espectáculo bochornoso califica el PP lo ocurrido en el Consejo de Ministros. Después de esto, Sánchez debería acuñar un nuevo lema: no a la guerra en el Consejo de Ministros. Los populares ya adelantan que rechazarán el decreto de vivienda y que el de medidas anticrisis lo analizarán una vez se publique en el BOE. Algunas de las medidas que hoy anunciaba Pedro Sánchez como suyas eran nuestras. Así que a Pedro Sánchez hoy solo podemos decirle que ahora que habla de bajadas de impuestos, pues hombre, bienvenido a la fachosfera. Con ironía, Vox también da la bienvenida a Sánchez a la bajada de impuestos, pero exige más. Tiene que ser una medida permanente y no puede ser una medida tímida como lo ha sido, sino que tiene que ser una medida radical. Los socios de investidura ven carencias en el decreto fiscal, pero el Gobierno parece que va a ser capaz de atraerlos incorporando al texto algunas de sus propuestas. Junts y el PNV destacan las rebajas de impuestos, que no entusiasman a Bildu sin un control de precios, pero ponen en valor la ampliación del bono social eléctrico. Para Esquerra cualquier medida es buena, aunque insuficiente, y aplauden la presión de Sumar. El más crítico ha sido Podemos. Las consecuencias de esta guerra, dice Ione Belarra, no las puede pagar la gente. Y añade, separar la vivienda es abocarla al fracaso. Salvo sorpresas, el decreto anticrisis se convalidará en el Congreso el jueves. Para el de vivienda no hay fecha. El Gobierno reconoce que de momento no cuenta con los apoyos. La Unión Europea había pedido que cada país tomara medidas en función de sus necesidades. Ya hemos contado lo que se ha aprobado aquí, pero ¿qué están haciendo, Javier, el resto de países europeos? Pues muchos están enfocando esas medidas para controlar el precio tanto de los carburantes como de la electricidad. Vamos a empezar por nuestros vecinos más cercanos. En Portugal reducen el impuesto sobre la gasolina y el diésel y toparán el precio de la electricidad si se dispara. En Italia también bajan los impuestos a los carburantes durante 20 días. Supondrá un
ahorro de 25 céntimos por litro. En Francia están debatiendo si ponen más controles a las gasolineras para evitar subidas de precios excesivos. Precisamente en Alemania, las gasolineras solo podrán subir los precios una vez al día y el gobierno podrá bajarlos en cualquier momento. Y por último, en Reino Unido se ha aprobado un fondo de 53 millones de libras, unos 62 millones de euros, para ayudar a los más vulnerables con la factura de la calefacción. Además, casi 3 millones de británicos que cobran el salario básico verán cómo suben sus nóminas un 4% a partir del mes que viene. Y ojo a esto que dice el director de la Agencia Internacional de la Energía. Asegura que la guerra de Irán es la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia. Y lo estamos comprobando si comparamos el antes y el después de estos días de guerra. El precio del gas casi se ha duplicado desde que empezó el conflicto, de 32 euros megavatio hora a casi 60 euros. El barril de Brent ha subido un 50%, de 72 a 110 dólares. Y todo esto repercute en la bolsa. El IBEX 35 ha perdido un 9%. Así están las cosas hoy, pero el Fondo Monetario Internacional mira ya al futuro inmediato y hoy ha hecho cálculos de cómo todo esto va a afectar a la economía. Nuestro país crecerá 2 décimas menos este año, un 2,1%, y aún así crecerá casi el doble que la zona euro. La inflación se disparará un punto por encima de lo previsto. El Fondo Monetario Internacional considera que la energía renovable permitirá que no nos afecte tanto en España la subida del gas.